Bien, entonces empezamos, señores. Vamos a empezar. Eh, Listo. El tema del día de hoy tiene que ver directamente con, a ver, un segundito, tiene que ver con los medios de financiamiento y los medios de pago internacional. Vamos a seguir una metodología en la cual vamos a iniciar fuerte con el tema del contenido y vamos en 45 minutos terminar y ahí vamos a darle pase para que ustedes puedan directamente descargar la presentación y hacer las preguntas pertinentes. Entonces, vamos a iniciar, por favor. Les ruego que si tienen alguna duda en el interín lo van colocando, pero lo voy a ver cuando vamos a terminar de hacer la presentación para poder cumplir el objetivo de la sesión del día de hoy. Todas las dudas que tengan las van colocando en el chat y al rato que lo leo vamos a ir resolviéndolos uno a uno. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces, en el tema del programa de formación de agentes comerciales, que básicamente implica formar lo que se llaman los brokers internacionales, que son profesionales que tienen la capacidad de representar a exportadores que quieren salir al mercado internacional y encontrarle compradores. Igualmente, ahora por el tema de las importaciones de China también tiene la misma función, es decir, buscarle proveedores a empresas peruanas que quieran importar ciertos productos. Entonces, el agente comercial dentro de la formación que tiene maneja dentro de su conocimiento un conocimiento profundo de lo que son medios de pago y medios de financiamiento, como lo vamos a ver acá. Lo que tenemos que buscar es que estas situaciones que ven ustedes en el correo, no se presenten. Es decir, fíjense ustedes el correo dice ahí, básicamente es un broker nuestro que presenta una cotización donde dice, te detallo los precios, este es para un producto que es la palta peruana, ese es el precio FOB, las condiciones comerciales, fíjense que dice 80% contra documentos y 20% al buen arribo. Esas son las condiciones que se van fijando. ¿Ok? Y se cotiza un reefer de 40 pies con estos tamaños que ustedes ven aquí. Entonces, esa es la cotización típica que nosotros podemos realizar cuando hacemos este tipo de operaciones, pero fíjate lo que responde directamente el tema del comprador. El comprador responde y dice, normalmente nosotros cargamos con los que nos ofrecen, los ofertantes, eh, documentos, o sea, el pago contra documentos y el resto lo hacen contra liquidación. Nosotros no trabajamos de otra manera y lo que nos propones o esto que nos propones no tiene sentido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que la forma de pago que nosotros estamos pidiendo, que es un 80-20, 80 contra documentos y 20% al buen arribo, el comprador indica que no tiene sentido para él. Entonces, eso tiene que ver directamente con ya los aspectos comerciales que tenemos con los compradores. Entonces, ya entramos directamente a un tema más complicado que es definir cuál es la línea de trabajo que vamos a desarrollar en el mercado internacional. ¿Qué ha pasado acá? En esta operación, tanto el exportador y el comprador no tienen una relación de confianza, no se conocen. Entonces, ambos, tanto el exportador como el importador, tienen una noción de que existe un riesgo de que el exportador le mande un producto que no sea el conforme y la palta es un producto perecible, entonces que en 30 días si va a llegar a Europa o a China demora el producto y en el camino se madura mucho más rápido o el producto no cumple los calibres en las condiciones que el cliente quiere, implicaría que el comprador perdería el dinero. Entonces el comprador fruto a esto dice, yo no tengo confianza porque es un exportador nuevo y si me propone estas condiciones de pago, no tiene sentido para mí ni la industria en la que él trabaja directamente. Entonces, ahí viene el concepto de qué es lo que está pasando, por qué esta operación no está calzando. Entonces, nosotros cuando hagamos operaciones internacionales tenemos tres formas en las cuales nos vamos a encontrar. Uno, que el comprador sea un desconocido no afiliado, que sea conocido no afiliado o que sea afiliado. Entonces, en estas tres posiciones, las formas de negociación cambian.
lo normal que ustedes como agentes comerciales van a tener es desconocido no afiliado, que básicamente es el caso que estamos viendo aquí, que significa que no hay ninguna relación comercial, es un cliente nuevo, entonces acá requerimos un contrato y una protección contra el no pago. Entonces el exportador se pone en la situación de que el comprador no le va a pagar. Entonces, contrato y protección contra no pago. ¿Cuál es su protección contra no pago? Me pagas el 80% contra documentos. ¿Qué quiere decir? Que antes que la mercancía embarque, ya tengo el 80% resguardado. Y el comprador dice, no, no, o sea, yo te voy a pagar un advance, una cuenta contra documento, pero el resto te lo voy a pagar contra liquidación. Y el 80% no, o sea, contra documento yo pago un 30% y contra liquidación yo pago el 70%. Entonces, ya entre la forma, solamente la forma de pago ya no calzamos. Ni siquiera estamos acá discutiendo si va a ser con carta de crédito, si va a ser transferencia bancaria, si va a ser crédito documentario. Acá sencillamente es la forma de pago la que no está agradando y no hay un acuerdo. Bajo estos términos no hay un acuerdo. Entonces, acá estamos trabajando con un comprador desconocido, no afiliado, y tanto el exportador como el comprador tienen la misma problemática de la confianza. Y aquí hay algo importante que también tienen que conocer, lo que se llaman usos y costumbres en el comercio internacional. ¿Qué cosas son los usos y costumbres? Es básicamente la forma en la que operan en el mercado internacional y que no depende de nosotros. A veces los exportadores novatos tienden a poner condiciones que de pronto les han funcionado en algún momento, pero eso no quiere decir que eso funcione siempre. Entonces, los usos y costumbres internacionales sí indican o sí implican de que efectivamente cuando nosotros hagamos una operación va a funcionar o no porque el mercado se comporta de esa manera. Entonces los usos y costumbres internacionales solo lo saben aquellos que tienen muchos años en el mercado. Entonces un producto como la palta, un producto como el mango, normalmente se trabaja en muchos mercados contra liquidación. Es así. Ahora, si yo quiero salirme de ese usos y costumbres, tendría que buscar a clientes nichos o clientes que sean atípicos, clientes que sean específicos para que yo pueda convencerlos a ellos de otro tipo de forma de pago que no sea el uso y costumbre establecido en el mercado. Entonces, es parte del aprendizaje que nosotros buscamos que tengan directamente los exportadores al momento de empezar su relación comercial. Pero el mercado funciona de una manera y cambiar la situación del mercado implica obviamente ir contra la corriente, lo cual me va a ocasionar un trabajo muy fuerte para poder obtener clientes que se adecúen a lo que yo busco. Entonces, el caso de desconocido no afiliado es lo normal, es donde siempre nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar con una cuenta nueva, y para eso es importante también, aparte de los usos y costumbres, que es saber cómo es la mecánica en la cual funciona ese mercado. Y usted me dice, profe, pero si nunca he estado yo en ese mercado, ¿cómo yo voy a hacer los usos y costumbres? Para eso existe la investigación comercial, para eso se hace una validación de los compradores, se les pregunta antes de hacer las propuestas cuáles son las formas con las que trabajan, la forma de pago, medio de pago, se va haciendo una y otra indagación hasta que ya llegamos a entender la normativa, el uso y costumbre del medio, y ahí nosotros nos directamente trabajamos con esas directrices. En el caso de un conocido no afiliado, ya hablamos de un exportador que trabaja con un comprador con el que ya de pronto hay alguna relación comercial. Entonces, esos compradores, por ejemplo, son aquellos con los que ya hiciste 10, 15, 20 operaciones y de pronto de lo que era desconocido ya se hizo conocido. O sea, siempre hablamos de que la confianza es un proceso que es gradual, o sea, nadie confía de buenas a primeras solo porque me respondió un correo electrónico o me respondió legalmente o tuve una llamada de 30 minutos. Eso no significa confianza, la confianza se prueba. ¿Y cómo se prueba? Una operación, dos operaciones, tres operaciones, un año de trabajo. Después de un año de trabajo yo puedo decir que sí, ese importador es conocido mío. O sea, no es mi amigo, pero es mi conocido. No es afiliado. ¿Por qué no es afiliado? Porque no es una empresa afín. Somos empresas diferentes, tenemos intereses diferentes, pero somos conocidos. En este caso, cuando el exportador ya es conocido, el importador ya es conocido, yo ya cambio mi metodología de trabajar con él. O sea, no voy a ser tan exigente porque ya tenemos una mecánica y la idea de la mecánica es facilitar el comercio, no implica hacer que el comercio sea más duro, más bien hay que facilitar el comercio internacional. ¿Y cómo facilitamos el comercio internacional? Dándole algunos tipos de apoyos, ¿no? O sea, siendo un poco más
siendo menos rígido con las políticas que normalmente tramito, o sea, menos burocrático, más ágil. ¿Por qué? Porque sí sé que él me va a pagar, sí sé que hay confianza, pero tengan mucho cuidado cuando hagan esto, porque luego cuando trabajan de esa manera, a veces un exportador dice, empecé a trabajar con un comprador con carta de crédito, pero como ya es conocido, ya no trabajo con carta de crédito, sino transferencia interbancaria, nada más. Y en algún momento, cuando el importador tiene un problema, porque acá recuerden que hay dos situaciones. Hay una situación en la que el importador te estafa porque él quiere estafarte, es decir, que siempre ha sido una persona que había estado y tratando de hacer una estafa y lo ha logrado, te generó una confianza falsa y luego te estafó, que es una probabilidad, pero lo otro que sucede es que el importador no ha querido estafarte, sencillamente sucedió el problema del COVID, como en el 2009 sucedió la crisis del 2009, y entonces dejaron de pagar porque sencillamente ya el mercado cambió. Entonces, oye, tengo un problema serio, el mercado cambió, así que ya no puedo pagarte. No es que te quiero estafar, sencillamente el mercado cambió, cambiaron las condiciones. Entonces, en ese momento, ese conocido, que no es un estafador, sencillamente va a quebrar las reglas de negociación, no porque él te va a estafar, sino porque no puede cumplirlas. En esas circunstancias, si tú no tienes un seguro o un contrato, una protección contra no pago, ¿por qué? Porque lo flexibilizaste al momento en el que tú confiaste en él y tuviste una relación de confianza, entonces ya tienes un problema serio, porque en ese instante él va a decidir entre pagarte a ti y afectarse, o afectarte a ti diciendo que es un problema del medio ambiente, es un problema exógeno. Entonces, esas situaciones se han dado ahora, en el COVID-19, o sea, en este año se acaban de dar esas situaciones de clientes conocidos que de pronto dejaron de pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente los exportadores mandaron los productos, no pidieron carta de crédito porque ya trabajaban 10 años, 5 años y no había problemas, y ahora justo se presenta un problema ajeno. Entonces, ante esas situaciones, ¿cómo pueden actuar? Sencillamente, nada, el exportador está expuesto al riesgo. Y si es que no tuvo algún tipo de mecanismo de protección, sencillamente muchos han quebrado por esa circunstancia. En la tercera parte del afiliado, cuando hablamos del afiliado, nosotros decimos que es un afiliado cuando es una empresa afín, es decir, yo soy la empresa Matsumoto Japón y tengo la cuenta Matsumoto Perú, entonces la misma empresa japonesa está en Perú, entonces los dos se hacen negociaciones, o sea, traen equipos de cómputo, traen equipos tecnológicos, entonces ahí obviamente no hay riesgo, ahí ya no van a trabajar con carta de crédito, no van a trabajar con contrato, no, es sencillamente una relación comercial, porque entre ellos van a liquidar sus gastos, o sea, lo que dejen de ganar allá lo ganarán acá, y es una negociación interna entre los socios corporativos de ambas filiales. Entonces, ahí, digamos, no se aplica el contrato ni una protección. Entonces, esos son los tres niveles de relaciones comerciales que existen. Ahora, cuando nosotros hablamos de exportaciones, tenemos que entender de que no son seguras. Las transacciones seguras no existen en el comercio internacional. ¿Y por qué no existen en el comercio internacional? Porque hay muchas variables que están en medio. Entonces, acá, por ejemplo, una parte importante que tenemos que hacer es la evaluación del proveedor. Hay que aprender a evaluar proveedores. Vamos a enseñarles una regla muy práctica para que ustedes hagan evaluación de proveedores y con las herramientas para que no tengan ningún inconveniente. Y luego los términos de contrato, que lo hablamos, que también estos términos de contrato yo los voy a, que se los pongo acá, son de la Cámara de Comercio Internacional para que ustedes lo puedan evaluar. En esos términos del contrato, ustedes ven, por ejemplo, que no es el típico contrato que ustedes normalmente redactan donde dice en Lima el sábado 9 de mayo a las 19:21 se reunieron el señor Luis Enrique Méndez y el señor Juan Pérez a firmar. No, o sea, no hay digamos, no hay esa redacción, ¿no? Sencillamente el contrato. ¿Qué es lo que se hace en este contrato internacional? Acá tú tienes casillas, el vendedor, el comprador, tienes la dirección, el contacto, correo electrónico, su firma del comprador, firma el vendedor, el lugar y la fecha. Los bienes vendidos, la descripción de los bienes vendidos. Luego, el precio pactado, ¿no? El precio pactado en la moneda y el monto, tanto en números como en letras. El Incoterm, vamos a definir Incoterm, en este caso puede ser acorde a Incoterm 2000, pueden poner 2010, 2020, el que quieran.
Recuerden que los Incoterms no vencen, o sea, pueden usar cualquier versión, porque a veces me dicen, no, oye, hay que usar Incoterm 2020 porque es la vigente. No, las vigentes, todos son vigentes, solamente que se modernizan por algunos requisitos que el mercado va teniendo. Pero a mí me gusta usar Incoterm 2000 y puedo seguir usándolos. Entonces yo pongo, por ejemplo, FOB o CIF. Entonces digo, este es el Incoterm que vamos a definir. Y ponemos, ¿no?, el lugar de embarque, si es FOB Callao, FOB Paita, o si es CIF en Nueva York, o CIF por Everglades, ¿no? Entonces pongo el puerto de destino. Luego me dice la inspección de los productos, ¿no? Se hace antes del embarque, o sea, la inspección de los productos vendidos, ¿en qué momento se hace?, ¿no? Entonces, siempre para un exportador es mejor que la inspección se haga previa al embarque. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ya tú has cumplido. Por ejemplo, yo he tenido casos en exportación de productos perecibles en el cual el producto llegó mal a destino. Entonces, cuando llega mal a destino y hacen la trazabilidad para ver quién tiene la culpa, porque obviamente vamos a todos a apuntar al barco, ¿no? El barco ha sido, entonces hay que culpar al barco porque ellos deben haber hecho algún daño, pero cuando llegamos hacia atrás decimos, no hay un certificado de embarque que garantice que el producto salió en buenas condiciones. Por ende, existe la probabilidad de que el exportador no haya entregado el producto en la adecuada, digamos, en la fecha adecuada de maduración. Entonces el producto se ha madurado más y lo entregamos ya muy pasadas 2, 3 semanas, y por eso es que llegó y maduró muy rápido en el camino. Puede pasar eso. Entonces, para evitarnos esa situación, mejor hagamos una inspección del producto pre-embarque. Entonces, antes de que salga, le hago una inspección, de tal manera que cuando llegue mal el producto por algún motivo, y me digan, pero ¿quién fue? ¿El barco? ¿Tú? No, acá mi certificado de inspección de embarque está todo saneado. Entonces, a mí no me echas la culpa, de frente vamos contra la naviera, no hay otra cosa, o si no ha sido en tu almacén. Pero yo ya me zafo esa responsabilidad. Entonces, son mecanismos que están en el contrato internacional. Y luego este es el tema que nos corresponde ahora, que son las condiciones de pago, ¿no? ¿Cómo vamos a definir el tema de las condiciones de pago? Y al hacer esto, tenemos documentarios, tenemos físicos, o tenemos confirmados, no confirmados, tenemos a la vista, tenemos diferidos, y acá tenemos que colocar también si permitimos embarques parciales, permitimos transbordos, porque son parte de las condiciones que se van a transmitir. El importador transmite esas condiciones al exportador, acuerdan entre ellos, y eso nosotros lo tenemos que transmitir a nuestro operador logístico, ¿no? Y estas condiciones de pago están dentro del contrato. Si es que va a ser una transferencia electrónica, acá le ponemos el SWIFT, el ABA, todos los datos de la operación para que no tengamos ningún problema con esto. Y la resolución del contrato, si va a ser por tema de arbitraje, si va a ser por tema de litigio, también se coloca aquí de tal manera de que si nos vamos a un buen juicio, tenemos que saber cómo lo vamos a resolver. Y siempre ustedes saben de que lo ideal acá para trabajar este asunto es trabajar con el tema del arbitraje más que con el litigio, porque el litigio significa irnos a un juicio internacional, y ese juicio internacional lo normal que nos va a provocar es una pérdida terrible de tiempo. Entonces, yéndonos al arbitraje, podemos cerrar rápidamente este asunto. Entonces, ese es un contrato internacional. Acá están todas las cláusulas adicionales que pueden existir, y eso lo tienen ustedes para analizar. Entonces, así se hace un contrato internacional. Entonces, mirando esto, y habiendo visto el tema de la evaluación del proveedor, que es un punto importante, los términos del contrato, que es otro punto importante, el otro punto tiene que ver con los medios de pago. Entonces, esos son los 3 puntos que tenemos que considerar. Entonces, los riesgos que hemos hablado implican de que, por eso les decía que los contratos son documentos que están sujetos, ¿no?, a ciertos tipos de riesgos, y los riesgos pueden ser riesgos comerciales, el contrato. Y usted me dice, profe, pero si el contrato lo he hecho, ¿por qué es un riesgo? Porque el contrato puede que no esté bien, puede que el contrato no haya sido hecho adecuadamente. Nuestra falta de pericia, nuestra falta de experiencia nos ha hecho quizá llenar algún aspecto que luego nos comprometemos, un documento de más, un tema, por ejemplo, hay cláusulas que tienen que ver con cuánto es el porcentaje de permisibilidad que yo le voy a dar de producto no conforme, ¿no? O sea, me dice, oye, ¿cuánto es el porcentaje de producto no conforme según una exportación? Yo 2%, le digo, pero en promedio el mercado está en 7%, pero yo no lo sabía. Yo afirmo que el 5% para mí está bien, y luego el producto llega con 7% y me cae una gran multa, que puede ser mi tema de utilidad. Entonces, esas cosas también tienen que ver con la pericia del que firma el contrato.
Entonces, los riesgos comerciales del contrato, impago, entrega, el riesgo país, ¿no? Los riesgos países también van cambiando. Y hoy día que estamos en el mundo globalizado, donde los países suben y bajan, también es importante evaluarlo. Los riesgos extraordinarios, el COVID, esto que nos ha pasado, hoy día ha sido un tema extraordinario que nadie vio venir. O sea, esto de la pandemia nadie lo vio venir cuando empezó en enero, nadie supo si es que ahora que estamos ya en mayo íbamos a estar en esa situación. No lo vimos venir. Los otros puede ser fraude, problemas con el transporte, el tipo de cambio legal, documentario, etcétera. Entonces, hay otros tipos de factores. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el tema del flete, una mercancía que mandamos tuvo un trasiego. Un trasiego es un cambio de contenedor en alta mar. ¿Por qué? Porque aparentemente se había dañado el tema de la conexión de gas y trasegaron el contenedor, cambiaron la ubicación del producto a otro contenedor y cuando llegó con otro contenedor y no podía pasar porque era un producto pesquero, el ITP lo inspecciona y dice no puede pasar porque el producto ha tenido un cambio de contenedor. Entonces, eso no es un tema que nosotros lo ocasionamos. Es un tema que se da extemporáneamente, pero cuando se da hay que saber cómo responder ante este tipo de situaciones. Son riesgos de la negociación. Entonces, acá tengo yo todos los intervinientes entre estos dos señores, ¿no? El exportador e importador, agente de aduana, transportista, el agente de carga, el broker de seguro, el broker internacional, la almacenera, seguros certificadoras y los bancos. Entonces, esos son los que están directamente. Y esto es básicamente una, una de las formas de ver esos riesgos extraordinarios. Fíjense cuántos chilenos que mandaron a China productos han perdido dinero, o algunas empresas probablemente ahorita ya no estén, hayan quebrado. ¿Por qué? Porque acá lo que ha pasado es de que 1.500 contenedores se quedaron pegados. ¿Por qué? Porque ya no podían entrar. Recuerden que las mercancías demoran entre 30 días a llegar a China y en el camino sucede lo de la pandemia, cierran los puertos, los chinos ya no hicieron su fiesta, entonces todos los productos que iban para las festividades prácticamente se quedaron pegados y obviamente tuvieron que buscar lugares para poder pasar, pero con un contenedor refrigerado que tiene un pedido específico para un cliente específico, ¿qué forma de solucionar ese problema? Y para mí es pérdida. Entonces, no sé cómo lo habrán resolvido los chilenos, pero básicamente si veo la experiencia del 2009, esto se va a pérdida. ¿Cuál es la única esperanza de un chileno? Haber firmado una carta de crédito, porque si firma una carta de crédito, el producto se puede dañar, pero la carta de crédito es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que con carta de crédito salía el producto, en el camino se cerraba el puerto de China, pero aún no llegue conforme, el chino tenía que haber pagado al chileno. Pero si no han trabajado así, que es lo normal por el tema que al principio les expliqué, que cuando los clientes se hacen conocidos, se flexibilizan las formas y medios de pago, probablemente todo ha salido con transferencia y con pago contra entrega y por tanto esos chilenos han tenido problemas con el pago, igual que los peruanos, igual que cualquier exportador que en esas circunstancias mandó a su cliente normal. Entonces, esos son los puntos que nosotros nos tocamos al momento de hacer negociaciones internacionales y por eso es que esos aspectos no se queden, digamos, solo como meros temas teóricos, sino hay que recordarlos, porque antes las crisis sucedían pues cada 5 años y ahora las crisis ocurren cada vez más cerca. Entonces, yo creo que el tema del mundo, como vamos viéndolo, va a tener un proceso de cambios, un proceso de riesgos cada vez más seguido. Entonces, ya no podemos planificar en un mundo plano, en un mundo sin problemas, hay que planificar en la incertidumbre y en esa incertidumbre hay que navegar. ¿Eso qué implica? Que lo que estamos ahora nosotros desarrollando no lo podemos flexibilizar de esa manera si es que de pronto sabemos que va a pasar luego algo similar. No será una pandemia, será otra situación. Entonces, acá vemos los términos de pago, el momento y medio de pago, y eso depende de qué. Depende de estos aspectos que ustedes ven acá. Intereses de las partes, grado de confianza, grado de necesidad, riesgo de país. Ahí viene la tolerancia al riesgo. Nosotros cuando vamos a hacer una negociación con un comprador tenemos que saber, pues, quién es ese comprador, cuál es mi confianza que tengo con él, la necesidad y el riesgo país. Esos son los aspectos que me llevan a definir cómo voy a actuar con un comprador. Entonces yo puedo decirle al comprador que me pague anticipado o me pague diferido, o me pague a la vista, ¿no? Si es que me va a pagar directamente de forma anticipada, entonces es porque obviamente yo sé que
comprador internacional me puede representar algún riesgo, entonces yo digo, mira, me pagas antes porque si no, no te entrego la mercancía. En este entonces, también cuando nosotros hacemos este tipo de definiciones, es importante también definir lo que llamamos el poder de la negociación, ¿no? Entonces, yo no puedo poner condiciones si es que soy un empresario pequeño. Eso también es importante, porque si yo soy un empresario y voy a poner condiciones a una empresa muy grande, obviamente no tengo de dónde agarrarme para poder yo decirle a una empresa grande, págame por anticipado. O sea, a menos que yo, a pesar de que soy chiquito, puedo encontrar un comprador más pequeño que yo y ahí le imprimo mis condiciones, porque yo soy un exportador, pero me encuentro un comprador que es su primera vez que va a importar. Entonces, ese comprador no tiene experiencia, nunca lo he hecho, entonces yo sí me veo en la obligación de enseñarle, y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Me pagas el 80% adelantado. Eso no es usos y costumbres, eso no tiene que ver con el tema de que es el mecanismo adecuado para él, pero yo como exportador quiero asegurarme, entonces yo le digo, págame por adelantado. Si él me acepta, todo bien, y si él no me acepta, entonces sigo adelante. Pero si es que yo soy un empresario chiquito y un grandote me dice, le digo, págame anticipado, y el grandote no me va a hacer caso, lo más probable es que el grandote deje de responder mis correos y sencillamente él diga dentro de sí, hay gente desubicada y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, no he sabido negociar adecuadamente con una cuenta. Entonces, la pregunta acá que ustedes me harán entonces es, ¿y cómo yo sé qué tamaño tengo contra el otro empresario? Entonces, para eso hay una herramienta que nosotros vamos a usar que básicamente nos va a permitir saber esa información. Una herramienta es el Panjiva, una herramienta potente, y la otra herramienta es el Hoovers para poder nosotros definir nuestra posición comercial. En el Panjiva, básicamente es esta herramienta de Panjiva, es una herramienta que nos va a permitir a nosotros saber la cantidad de embarques que hace directamente el comprador. Entonces yo entro a Panjiva, entro a buscar, y en el Hoovers también hago esto. Voy a buscar la compañía. Entonces acá, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso que estamos aquí viendo, vamos a ir un poquito más adelante. Acá tengo yo una operación, para que vean que esto es de Impo y Expo, ¿no? Se maneja por ambos lados. Acá tengo una exportación, una importación que yo quiero hacer de un cliente que es Sean King Motorhead. Entonces, Sean King Motorhead es un proveedor, en este caso es un exportador, yo soy el importador y yo quiero esta moto. Y ahí él me pone las condiciones de pago. Entonces, él me dice, mira, acá te doy letter card, carta de crédito, documentary payment, un crédito documentario o transferencia. Me da 3 opciones. Esas son las formas de pago. Entonces, los términos de pago, los medios de pago. Entonces, como me da esos 3 medios de pago, entonces yo digo, uy, y si yo quiero decirle al chino, y chino, no, mira, yo no quiero ninguna de esas 3. Yo sencillamente, tú me mandas las motos y yo luego te deposito. Entonces, yo lo que le quiero decir es que yo quiero un depósito que sea diferido, es decir, ellos me mandan el producto y yo por default le mando su pago cuando el producto ya está acá y ya lo probé. Entonces, pero eso no está en sus términos de pago. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿puedo negociar o no puedo negociar con él? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber qué tamaño tienen ellos. Entonces, vamos a ponernos en la situación que yo soy una empresa que facturo $2 millones, $2 millones al año. Esa es mi empresa. Entonces, si yo facturo $2 millones al año, entonces vamos a ver a Sean King. Entonces, voy a poner acá, a ver, voy a poner, recuerden que ellos son proveedores, ponemos proveedores. Si ustedes hacen el tema de los compradores, hacen con los compradores, entonces Sean, vamos a ver, Sean King, acá está, entonces Sean King Motorhead. Y vamos a buscar. Y asimismo, este mismo nombre de Sean King Motorhead, lo voy a colocar acá, como en Hoovers, en Dun & Bradstreet, lo voy a colocar acá. Voy a hacer la misma búsqueda de este señor. Y acá veo Sean King Motorhead, y acá veo, ¿no? Sean King Motorhead Import-Export, y es este de acá, si es Sean King Motorhead Import-Export Limited, ya, ahí está. Entonces, ya tengo directamente acá el dato en ambas plataformas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Acá hay un Sean King Motorhead de Chile, que quiere decir que este es recuerden la diapositiva inicial, esta es una filial, o sea, ellos tienen la fábrica está en China, como acá lo veo, y la filial la tienen en Chile. Entonces voy a entrar a la de China. Entonces entro en la de China y veo cuántos embarques maneja.
Entonces, cuando veo la cantidad de embarques que maneja, digo, ellos, los chinos, exportan 132 embarques a México, 85 embarques a Ecuador, 52 a Argentina, 40 a Perú, 2 a Brasil. Esta empresa no es chica, tampoco es inmensa, porque he visto empresas que tienen mucha más cantidad mayor de embarque, pero un embarque de motos es un embarque pesado, no es un embarque barato. O sea, no es como exportar quinoa, pues acá estás exportando un producto que puede valer mucho ese contenedor. Entonces, y en Dun & Bradstreet yo veo acá la empresa, acá tengo la dirección, su teléfono, y acá veo información que es gratuita. Esta información que es Panjiva, hasta aquí es gratuita. Hasta acá no he pagado nada, no me he logueado nada, ustedes tampoco lo van a hacer. Cuando ustedes quieren ver el detalle de la información un poquito más detallado, ahí les va a pedir la plataforma que hagan el pago. Y es una plataforma muy cara. Pero hasta donde me da la data, para mí es suficiente para hacer una primera impresión y saber con quién estoy tratando. Este no es una cuenta pequeña. No es una cuenta enorme, pero no es una cuenta pequeña. ¿Y cuánto factura? Esa empresa factura 5 millones de dólares. Esa es su venta anual, sus ingresos anuales. Dólares. Entonces, obviamente, aquí, ¿quién tiene el poder de negociación? ¿Lo tengo yo como importador o lo tienen ellos como exportadores? Si yo facturo 2 millones y ellos facturan 5, ellos tienen poder de negociación. Entonces, bajo esas circunstancias, prácticamente yo no podría imponer condiciones. Entonces, si ellos dicen que esas son sus condiciones de pago, y yo ya he visto que no es una empresa, digamos, pequeña, no es una empresa, por el movimiento que tengo, no es una empresa que, digamos, recién empieza, es una empresa que tiene tiempo en el mercado. Ustedes me dicen, ¿cuántos años tienen en el mercado? También aparece acá. Su venta, ellos tienen 30 empleados, 5 millones de venta, y acá está el contacto. Incluso ese contacto es importante porque cuando firmas el contrato internacional lo tienes que hacer con el que tiene el poder de firma. Y también aparece los datos de la empresa de los dueños acá. Entonces acá te aparece esa información. Entonces con esa data ya directamente yo ya puedo tener un perfil de la empresa, un perfil general, porque si quieres información más detallada, podemos seguir investigando la empresa. Recuerden que también en Alibaba tiene su opción de poder mirar información específica que ellos te dan. Entonces, volvemos nada más acá a nuestro escenario, y acá entonces estamos hablando del tema de los riesgos, hemos hablado del tema de los riesgos, y estos son los puntos que estamos evaluando. Entonces, al momento de hacer nuestra operación, entonces ahí hemos visto que tenemos que definir el pago anticipado, pago a la vista o pago diferido. Entonces eso va a depender de la evaluación de riesgo que hagamos directamente con el importador, en el caso que nosotros exportemos. Entonces, ¿cuáles son las formas que tenemos disponibles? Entonces tenemos acá lo que se llaman los documentarios y las transferencias directas. En los documentarios, que son los más seguros, tienes la carta de crédito, en inglés Letter Card, y tienes la cobranza documentaria, o DP, o DA. Entonces, esos medios de pago implican de que nosotros vamos a darle al banco la documentación, y el banco va a hacer la cobranza contra la documentación. Por eso se llaman instrumentos documentarios o medios de pago documentarios. Lo normal de un empresario que no conoce esta herramienta, y solamente piensen ustedes cómo se hace, es: yo soy un exportador de quinoa. Viene un comprador y me dice, quiero un contenedor de quinoa. Ya, ok, toma tu contenedor de quinoa. ¿Cómo me vas a pagar? 60, 40, 60. 40 en contraentrega de documentos y 60 algo en arribo. Y el comprador dice, ya, acepto. Entonces ya evaluamos el riesgo, vimos quién es el comprador, aceptamos las condiciones, 40, 60 y ¡pum!, se embarca. Entonces hago el embarque del producto y le mando los documentos al importador y me manda el 40%. Cuando llega a destino, yo reviso, porque eso yo veo el tracking del barco y digo, ya veo que el barco llegó en destino, y de acuerdo a las condiciones es que ni bien llegue. O sea, una cosa es llegada del barco y otra cosa es desaduanamiento del barco. Entonces, si ya llegó el barco a destino, le mando la notificación. Le digo, la naviera me notificó que el barco ya llegó al puerto. Entonces, como llegó al puerto, ya se cumplió, ahora págame mi 60%. Entonces el comprador me paga el 60% y se liquidó la operación. Pago 40 y 60 algo en arribo. Sin embargo, cuando hacemos esa operación, hay algo curioso que ustedes no sé si se han percatado. El documento se lo han enviado al comprador de forma directa.
Entonces, el documento o los documentos de embarque, ¿cuáles son? La factura comercial, el Bill of Lading original, los certificados de origen, certificados fitosanitarios, certificados de calidad. Lo normal ese es el juego documental. Entonces, yo le he mandado esos documentos al comprador. Y el comprador solamente me ha depositado 40%. ¿Qué es lo que trato de decirte? Si ustedes le mandan la documentación y el barco está en camino, ya no tienen ningún instrumento para que el cliente, en caso que te quiera estafar, no te va a pagar si es que ya no le da la gana y no hay nada que puedas hacer para obligarlo a no hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando le entregan los documentos al comprador, los documentos son valorados. O sea, una carta de crédito es un documento valorado, es como un cheque. El Bill of Lading es como un cheque, es un documento valorado. La factura es un documento valorado. Entonces, esos documentos tienen valor. ¿Y cuál es el valor del documento? Se pueden transferir. Un documento valorado tiene la capacidad de ser transferible. Entonces, el importador dice, como el barco va a llegar en 30 días, entonces el exportador dice, no, pues si no me paga, yo viajo y le hago la bulla, ¿no? Porque este de acá no me va a estafar. Yo viajo antes incluso, si es que deja de contestarme y antes de que llegue mi mercancía me paro en el barco, en el puerto y les dijo que me pague. Puede ser, pero el problema es que, ¿qué pasa si es que cuando le mandas la mercancía, que es digamos, es día cero de los 30 que pasaría en el trayecto, ¿qué pasaría si es que cuando haces eso, él negocia los documentos, los transfiere y sencillamente los vende? Si hiciera eso contra los documentos, es decir, agarra tu factura, el vela y todo y se lo manda a un tercero, ya tú perdiste la posibilidad de siquiera hacerle algún tipo de problema, porque cuando llegues va a haber otro que te va a decir, ¿y usted qué hace aquí? No, es que el documento era, la operación es mía, que yo soy el exportador, que yo le mandé de buena fe. Señor, pero a mí me lo han vendido, me han cobrado por ese documento y yo he pagado y acá está mi factura y todo mi cheque. Si quiere, reclámele él, pero yo voy a comercializar este contenedor porque me pertenece y se acabó, no hay manera de que tú puedas impedirlo. Entonces, ese es el asunto de hacer un depósito, de hacer una transacción directa con el importador. ¿Cómo funciona el tema de contradocumentos con el banco? El contradocumentos con el banco significa que esos mismos documentos que como exportador se lo mandaste por courier, por DHL, por Skynet, por FedEx al comprador, ahora se lo envías al banco. Entonces se lo das al banco y el banco dice, ok, ¿qué cosa es? Es una carta de crédito. Entonces toman los documentos, el importador va a depositar, van a revisar los documentos y todo está conforme, le pagas. Y si no está conforme, el importador sostiene su dinero y los documentos se te entregan. Ninguno pierde, porque sin los documentos no pueden desarmar la mercancía. Entonces, ninguno pierde. Entonces, ese es el tema de los medios documentarios y las transferencias directas. Entonces, obviamente acá ya hay temas para trabajar, ¿no? Entonces, ahí viene la complejidad de la operación, los costos, contra el tema de la seguridad de la operación, ¿no? Obviamente, como les decía, los exportadores siempre, por teoría, quieren trabajar con carta de crédito, que es lo recomendable. Yo recomiendo trabajar con carta de crédito. Pero muchos compradores no quieren hacerlo porque quien realmente tiene un peso mayor en el tema de la carta de crédito es el importador por una razón sencilla, él tiene que poner el dinero adelantado. Porque las cartas de crédito lo abre el importador y lo abre colocando dinero o una prenda. Es decir, él tiene que poner algo para que el banco le emita. La carta de crédito es como una carta fianza. A ver, chicos, quieren una carta fianza por $100,000. ¿Qué tienen que hacer? Darle al banco $100,000 y el banco tiene una carta fianza de $100,000. Es así. Y si ustedes me dicen, no, pero yo ya tengo cuenta con el banco y el banco me va a emitir carta fianza porque tiene tu línea de crédito, pero ojo, vas a colocar parte de la línea de crédito para tu carta fianza, es decir, que eso igual te quita liquidez. Porque si mañana más adelante necesitas para alguna otra cosa, el banco te dice, no, pues si $100,000 ya lo tienes acá garantizando, avalando una operación, tienes que primero soltarla y luego ya te voy a ampliar tu línea de financiamiento. Entonces, finalmente el importador tiene una carga pesada con ese tema de la carta de crédito porque tiene que poner el dinero, la fianza previa al embarque, porque la carta de crédito inicia antes de que el embarque se dé, y tiene que esperar los 30 días que llegue la mercancía, tiene que esperar a que se venda quizás 30 días más, y 60 días recibe su dinero. Mientras eso, tiene 60 días de tener su dinero en una cuenta. Entonces, no les gusta a los importadores la carta de crédito por esa razón.
pero nosotros sabemos que es la forma más segura de hacer operaciones internacionales y en tanto que podamos convencer al importador y mantener ese medio de pago, hagámoslo. Hagámoslo. Si no quiere carta de crédito, cobranza documentaria, que es la segunda forma de hacer el tema. Entonces, lo más riesgoso, ya saben ustedes que es el tema del Open Account, que es la transferencia directa, y lo más seguro es la carta de crédito. Al medio está la cobranza documentaria. Acá hay algunos sectores que lo usan. Esto también, como les digo, también tiene que ver con un tema de países. Algunos países son más ávidos por un medio de pago que otro. Entonces, es lo que les decía, usos y costumbres. Entonces, si yo voy a trabajar, digamos, con compradores de Norteamérica, sé que los americanos les gusta la cuenta abierta, la cobranza documentaria, la carta de crédito. Si voy a trabajar con países árabes, a los países árabes les acomoda mejor trabajar con carta de crédito. Por ejemplo, si ustedes van a importar de China, si van a hacer importaciones de China, a los chinos les encanta el pago directo, es decir, transferencia. No quieren, o sea, un chino en Alibaba, dile tú que el chino trabaje con carta de crédito, no va a querer. Págame el 80%, págame todo y recién te envío el producto. Y ahí te dejo todos mis datos para que me evalúes. Pero eso de que vamos a hacer una operación, carta de crédito, no. O sea, son usos y costumbres en el mercado. Y como les digo, ya la variabilidad de la negociación depende de tu poder de negociación. Y eso está en función al tamaño de tu empresa. Eres empresa grande, te peleas con las empresas grandes. Si eres empresa pequeña, es difícil que hagas algo ahí. Entonces, de los medios de pago también surge otra cosa que son los financiamientos y las garantías. Hoy día, el Estado está ampliando las líneas de apoyo, las líneas de garantía a las empresas exportadoras, porque por la crisis, por el tema de que las empresas necesitan dinero, entonces CEPIMEX y FOGEM son instrumentos del Estado que ayudan a que cuando tú vayas directamente a un banco, el banco tenga digamos, una línea de garantía, como su nombre lo dice, que pueda reducir el riesgo del banco en caso que tú no puedas cubrir la deuda. Y esa línea de garantía la vas a gestionar a través de COFIDE, con el Estado, para que tú puedas hacer tus operaciones y el banco no te diga que no porque eres un cliente de riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones internacionales, necesitamos dinero antes del embarque, lo que se llama el financiamiento preembarque. Por ejemplo, si soy productor agropecuario, necesito para la cosecha, necesito para la siembra, necesito para las semillas, necesito para el adornamiento, necesito para el riego, entonces es preembarque. Y luego necesito el préstamo, el financiamiento post-embarque. Y el post-embarque es ya una vez que ya hice el embarque, tengo que soportar el tiempo de pago, porque el cliente normalmente me va a decir te pago a 30 días vistas, 90 días vistas, entonces ese post-embarque a mí me implica tener que tener una línea de financiamiento para en tanto que el dinero me llegue. Entonces eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces estas formas de pago y medios de pago los vamos a ver normalmente de esa manera, ¿no? O sea, en algunas ocasiones el comprador lo tiene en su página web, en otras, como vieron en el correo inicial, te lo pone en el correo electrónico, otras se negocian directamente, pero todo tiene esta modalidad, ¿no? O sea, términos de pago, 20% transferencia, o sea, acá estamos hablando de que 20% se lo transfiere directamente en advance, es decir, por adelantado, ¿no? Y luego el 80% se lo vas a dar contra el bill of lading, CAT, ¿no? Le llaman CAT at site, que es un tema en el que el 80% es, tú le mandas, ellos te mandan el documento y previo depósito del 80%. Entonces ya sabes que viene el barco con tu producto. Entonces, en ese momento que ya sabes que viene el barco con tu producto, entonces tú le pagas el 80% y ellos te sueltan los documentos. Obviamente acá patrón, ¿no? De un patrón de evaluación. Tienes que tener ahí una inspección preembarque para ver que el producto que se está embarcando sea el que tú has pedido. O sea, mínimamente hay eso. Entonces son condiciones que ya tú vas a ir negociando. En la Proforma Invoice, acá lo que se tiene básicamente es igual, ¿no? Acá también te pone la forma de pago, te dice carta de crédito irrevocable a la vista. Esa es la forma de pago que te está proponiendo la empresa. Cuando tú vas a trabajar, ahí te lo dicen, ¿no? Cash in advance, este es pago anticipado, acá no creen nadie. Entonces, acá hay operaciones en las que, como ustedes verán, el banco participa
indirectamente en la operación y hay operaciones donde tú vas a hacerlo directamente con el importador. Entonces, cuando tú lo haces con el importador de forma directa, tu riesgo es mayor, porque obviamente el banco, al actuar, el banco como que es intermediario, entonces el banco recibe documento y el banco revisa y el banco hace el pago al importador, y el banco obviamente va a hacer una solicitud de que la cuenta corresponde, etcétera. O sea, hay una validación del banco en esta operación, pero cuando lo haces de forma directa, ahí sí no hay más que hacer. No hay que olvidar de que cuando nosotros hagamos este tema del medio de pago, los medios y formas de pago, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta la descripción de la mercancía que está en el contrato, los términos de entrega, porque son motivos luego de discrepancia, el lugar y aplicación de las leyes y jurisprudencia que también lo vieron en el contrato, y estos conceptos de los términos de pago, ¿no? De cómo pagar y cuándo pagar. Entonces, el cómo pagar es básicamente el medio de pago y el cuándo pagar son las formas de pago, que son los temas que al final lo vamos a revisar. Estos son los tradicionales bancarios y hay pagos electrónicos. Hoy día, por ejemplo, están teniendo moda los pagos tipo PayPal, ¿no? Que es un medio de pago electrónico que se hace con un correo electrónico. Nada más, cuando se paga el PayPal, siempre se paga cuenta empresa, hay ciertas validaciones que se tienen que hacer. No he visto pagos en PayPal para operaciones muy grandes. Usualmente yo veo PayPal para operaciones menos de $2,000, pero calculo que eso también en el tiempo irá evolucionando, los medios digitales de pagos. La transferencia internacional ya saben que es cuando yo le pido el SWIFT, el ABA y todos los datos al comprador y sencillamente le hago una transferencia directa, le lleno al banco un formulario y lo paso directamente. Ahí no hay nada de, digamos, de participación del banco en la operación más que es un simple ente en el cual yo hago el trámite. Pero cuando hago una forma de pago, un medio de pago como una carta de crédito o crédito documentario, ahí sí el banco participa. ¿Ok? Entonces, consejo para la transferencia internacional, que son temas que lo pueden leer sin problema. La cobranza documentaria también, la carta de crédito también, que es la forma más segura, que ya lo hemos realizado. Siempre cuando ustedes hagan el tema de la carta de crédito, lo normal es usarlo cuando sea un nuevo proveedor, cuando el monto sea importante. O sea, una vez yo pregunté esto, y esto a veces me lo dicen con frecuencia, me dicen, Enrique, ¿a partir de qué monto es importante usar una carta de crédito? Cuando yo hice esa pregunta, que creo que ustedes también la van a hacer, porque dicen, la carta de crédito es un documento, es una forma segura de recibir tu pago, pero ¿a partir de qué monto? ¿Por qué preguntan eso? Porque una carta de crédito tiene costos, pues. ¿Cuánto cuesta una carta de crédito? Puede costar un porcentaje de la operación, ¿no? Un 1,5%, por decirte, de la operación. Ustedes me dicen 1,5% de $100,000, estamos hablando que son 100,000, 10,000, 1,500 dólares. Y alguien me dice, no, pero 1,500 dólares, 100,000 dólares no es nada. Sí, es verdad, o sea, para el monto no es nada, pero échate 20 operaciones y vas a ver que eso que no es nada, 1,500 por 10 son 15,000, son 30,000 dólares al año, ya eso sí es algo. Entonces, a la larga uno dice, oye, pero estoy pagando 1,5%, 1,5% y hago de forma recurrente y no hay ningún riesgo, no me estafan, no pasa nada. Entonces, lo sigo pagando o dejo de pagarlo. Entonces, es ahí donde uno tiene que ir evaluando, ¿no? Pero como cualquier cosa, son seguros. Entonces, alguien me dijo, oye, Enrique, alguien me dijo, yo me aseguré, tengo un seguro de vida, pero nunca lo uso, me dicen. Entonces yo digo, oye, el seguro no es para que lo uses. El seguro no es para que te pase, o sea, nadie tiene un seguro de vida para que se muera. El seguro de vida justamente es para que en caso de que suceda estés cubierto. O sea, lo que no quieres que pase es lo que justamente estás asegurando. Igual, con el tema de la carta de crédito, lo ideal es que nunca te suceda, pero no reniegues si es que de pronto estás pagando 30,000 dólares porque finalmente tendrías que tener, si vas viendo cuántas operaciones tienes que hacer para recuperar el riesgo de una estafa, vas a darte cuenta que son muchísimas. Entonces, no vale la pena ahorrar cuando el riesgo puede darse en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, estas son las maneras como están las formas y medios de pago dentro de las cotizaciones para que lo vean. La seguridad en la carta de crédito es alta, también la complejidad del documento es alta en el sentido de que hay que saber negociar una carta de crédito, tiene sus detallitos, hay sus condiciones, es otro contrato la carta de crédito, que en algún momento lo vamos a revisar también, y es algo que tienen que también usarlo ustedes como un instrumento.
Bien, voy a ir cerrando porque ya estamos con la hora. Solamente voy a recalcar dos diapositivas finales, que son estas. Una de ellas es el tema para cerrar el tema de los medios de que vieron, la cobranza aumentaria y la carta de crédito. Y las formas de pago son estas, o sea, tú las combinas, porque el medio de pago digamos, el canal por el que va a ir el pago, que puede ser directamente al importador, puede ser a través del banco con una cobranza o a través de una carta de crédito, pero las formas de pago también se negocian en esa misma vía. Entonces yo puedo tener una carta de crédito con las 4 formas de pago. Entonces yo defino una carta de crédito, yo voy a firmar una carta de crédito con un importador, sería raro, medio loco, pero sí puede darse carta de crédito, y en la carta de crédito defino cómo va a ser la forma de pago. 25% adelantado. Cuando se trabaja un adelanto con carta de crédito se llama cláusula roja, es esto de acá. Entonces, cuando quiero trabajar un adelanto en la carta de crédito se llama cláusula roja. Entonces, 25% adelantado, cláusula roja, carta de crédito. El otro 25% contra documentos FOB, que se llama at sight, o sea, esto de ahí a la vista, ¿no? O sea, me entregan los documentos, perdón, entrego yo los documentos al banco e inmediatamente el banco lo revisa y me da el 25%. Ahí tengo ya el 50%. El otro 25%, cuando llega la operación, ya el banco, como recuerden que en la carta de crédito el importador ya tiene el dinero, el banco del importador ya tiene el dinero en la cuenta del importador, entonces solamente es un tema de ordenamiento, además el banco ordena. Entonces, una vez que la carta de crédito ya se revisa la documentación, que es la etapa de la negociación de los documentos y todo está conforme, entonces el banco sigue las instrucciones que tanto el importador y el exportador le han dado a los bancos. Entonces, el exportador e importador, ¿en qué han quedado? 25% adelantado, entonces toma. Esto ya sin revisar documentos, sin negociación, sin nada, toma 25%. Reviso documentos, todo conforme, toma 25%. Llega a destino, toma el otro 25%. Y días, fechas del embarque, es decir, 30 días después de la fecha del embarque, llega, entonces toma, ahí debería ser 25% para que sea 100%, toma tu 25% y se acabó. Ya la operación está cerrada. Y las formas de financiamiento que nosotros vemos en comercio internacional se van a basar en función a lo que la misma operación te puede dar. Fíjense acá lo curioso, o sea, en estas fechas nadie tiene dinero. ¿A qué voy con ese tema? El exportador no tiene plata para poder financiar una operación. El exportador tiene que pagarle al productor, recuerden. El transportista, que es el agente de carga, no tiene dinero, el barco no tiene plata, ahorita todos los barcos están medio quebrados por la situación. Los agentes de aduana no tienen plata, antes tenían un montón de operaciones para carruselear, hacer ahí su tema que me pagan y le pago, así cosas de carruseles, ya no tienen plata, no hay mucho cliente. Los importadores no tienen plata, los importadores también tienen que pagar al exportador para poder luego vender, pero ellos también dependen de su cobranza, de los mayoristas, minoristas, para que ellos tengan el dinero. Entonces nadie tiene plata. Entonces como nadie tiene plata, entonces ¿cómo hacemos operaciones de comercio internacional si no tengo la forma en la que yo me pueda cubrir directamente de los intermediarios? Entonces, una de las maneras de hacerlo es a través de los documentos que te bota el comercio internacional o de la misma mercancía del comercio internacional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un almacén y en mi almacén tengo 1000 computadoras y voy a exportar 500 computadoras, entonces las otras 500 computadoras las mando a un warrant. ¿Qué es un warrant? Le digo al banco que me valorice las 500 computadoras y el banco me dice, ay, esas 500 computadoras 1000 son $500,000. 1000 por computadora por 500 son $500,000. Ok, entonces lo voy a meter en un almacén y me hace un certificado de depósito y un certificado de warrant. El banco me da mi certificado de warrant y yo con el certificado de warrant voy y pido un financiamiento preembarque. Entonces ese es el warrant. El warrant es un financiamiento contra la prenda. Pero también sucede el warrant cuando tengo una materia prima, un bien en proceso. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, harina de pescado en Chimbote y esa harina de pescado la quiero exportar, pero la harina de pescado hay que estabilizarla, que es un procedimiento de pasarlo por una planta, y ya me quedé sin dinero porque solamente pagándole a la lancha, pagándole a toda la cadena que hay detrás, ya se me fue la plata y ahora tengo que pagar la fábrica y ya no tengo dinero, entonces necesito un financiamiento
para el procesamiento productivo, preembarque. Entonces yo voy al banco y le digo, mira, ¿qué es lo que tienes? El banco me dice, tengo harina de pescado sin estabilizar. Ok, vamos a hacer el Warren Whip. ¿Qué significa? Que el banco toma control de esa materia prima que es la harina de pescado sin estabilizar, la metemos directamente en la planta procesadora, el banco está teniendo control del producto que se está procesando, y luego cuando el producto sale de la planta, el banco dice, ok, ya lo quieres exportar, ahora ya me tienes que pagar el financiamiento que te he dado yo por el procesamiento. Entonces el banco, si es inteligente, amarra directamente ese Warren Whip, o sea, el préstamo que le ha dado, contra una carta de crédito, porque en la carta de crédito el banco tiene también el financiamiento de esa carta de crédito, el banco lo puede descontar, el banco lo puede retener, entonces el banco dice, tengo un Warren Whip, gano mis intereses y también tengo una carta de crédito y por ese lado también gano mis intereses. Entonces, esas son formas de negociar la operación. La carta de crédito se descuenta, como hemos dicho, es decir, yo voy al banco y digo, tengo una carta de crédito, un cliente grandote, entonces la quieres, listo, a tu nombre va. Entonces el banco descuenta la carta de crédito, me paga anticipadamente, si es que es un documento de 90 días, me la paga ahora y me cobra una tasa de interés. Entonces yo del dinero del 100% recibo el 97% del dinero, el banco me puede cobrar 3%, pero ya tengo el efectivo, que de otra manera me iba a costar más caro. Si tengo una factura internacional, ¿qué es lo que hago con la factura? Un factoring internacional. Se la vendo al banco, el banco le evalúa, si es que ve que tú es conforme, el banco se queda con la responsabilidad de cobro y me cobra una comisión y me da el dinero inmediatamente. Y si es una letra de cambio, el forfait. Si no tengo nada de lo anterior, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que hacen muchos exportadores, lo cual es riesgoso, ¿no? Se financian de los proveedores. Por ejemplo, no le pagan pues al pobre productor, no le pagan al broker internacional, nosotros que hacemos la chamba no nos pagan, pues porque ahí nos van carruseleando, ¿no? Ahí dicen, ya, te pago Leo, entonces van financiándose de nosotros. No pagan los impuestos, ¿no? La SUNAT, la AFP tienen que pagarlo, dejan de pagar una fecha, se van venciendo, pero tratan de que ese dinero les permita financiar sus operaciones. No pagan al agente de carga, pues el agente de carga le da el servicio, le dicen ya te pago cuando se embarca y luego ya se embarcó y no te pagan, lo van a dejar ahí 30, 60, 90 días al pobre agente de carga sufrir, a la gente de aduana, ¿no? Sus $100 por lo menos hay que pagarle, pues no hay plata, entonces no le pagan al comprador, ¿no? También pasa eso, o sea, más que no le pagan, negocian bien y dicen, oye, comprado ya, te pago a 90 días, ¿no? Entonces ya hay un término en el cual el diferimiento del pago también se puede negociar, entonces es una forma en la que se puede hacer la negociación. El tema del banco también, o sea, puede ser una negociación con el banco, o sea, agarrar mi casa, que eso sí es triste, ¿no? O sea, hipotecar algo mío para hacer una operación, lo cual pones en riesgo, ¿no? Un bien que está fuera del negocio, pero es parte del juego de la exportación. Y también de otros compradores, ¿no? Alguien te paga y de ahí nada más voy carruseleando tu pago. Entonces, esas son maneras de hacer financiamiento en el tema del comercio exterior. Bien, señores, ya me pasé 4 minutos del tiempo, pero me queda unos minutos para hacerles, devolverles algunas consultas que puedan tener. Espero que les haya gustado. Esto es parte del programa de formación de agentes comerciales que tenemos para los que llevan el curso de broker internacional. ¿Listo? A ver, vamos hacia atrás, acá veo varias cositas. Ya, a ver. Por favor, los que tienen alguna pregunta es el momento de preguntar, para poder tener las dudas que tengan, se los vamos a ir resolviendo. Para los que se han conectado después, les estoy pasando la presentación, el link de la presentación se lo estoy pasando para los que se han conectado después, hay 70 conectados en este momento, así que los que ya se han presentado recién, ya listo. Jack, profesor, en ese caso el exportador puede anular el DL. A ver, ¿en qué caso puede anular? Ya, se me ha ido como estaba en la presentación, dime en qué caso, para ver si te puedo responder eso. Segundo, Manuel Cueva, ayúdeme con su teléfono para consulta personal, ya, te la paso en interno, segundo. Antonio, ¿cuál es la probabilidad de que te estafen por Alibaba? En Alibaba tienes Alibaba ha sacado no un procedimiento, sino ha sacado lo que se llama un seguro, el Trade Assurance se llama. Entonces, en Alibaba, cuando tú vas a hacer una compra,
tienes que algunas empresas te dan el Trade Assurance. ¿Ese Trade Assurance qué significa? Que si es que algo, por ejemplo, vamos a poner acá motos, pues, para seguir con este tema, ¿no? Si es que tú pagas y la mercancía no está de acuerdo a lo que tú quieres, entonces ahí ellos te devuelven el dinero. Ese es el Trade Assurance, esa coronita que tú ves ahí. Entonces vamos a abrir esta de acá. Y la ventaja de Alibaba es que mientras que estés en la plataforma Alibaba, Alibaba es como un intermediario, es como un banco. Entonces, el Verify Supplier es una forma en la que tú evalúas al proveedor, luego tienes tienes el Verify Supplier y otra categoría adicional. Tienes que este proveedor tiene un año en Alibaba, tiene sus diamantes expresan su nivel de venta, $440,000. Y esta empresa te ofrece la garantía comercial o lo que llamábamos el Trade Assurance. Entonces, protege tus pedidos con Alibaba. Tú pagas un seguro, que no es mucho, yo recuerdo que dependiendo del valor, pero puede estar $70 o $80, y la empresa, Alibaba te da una garantía, es decir que antes de que lo embarquen, Alibaba le va a hacer una verificación del producto. Es decir, que si tú pides un contenedor de motos, antes que lo embarquen, tú pides un muestreo, porque también el pago no es que te van a revisar moto por moto, sino te muestrean el lote. Si quieres moto por moto también, pero te sale más caro, te muestrean el lote y si es que hay algo que de pronto no es conforme, no lo embarcan hasta que tú lo autorices. Entonces, ese es el Trade Assurance. Es como una verificación. Entonces, eso te evita el riesgo de que tú llegue acá a Perú el contenedor y no sepas si van a funcionar o no van a funcionar las maquitos. Entonces, Alibaba es segura digamos, en estas operaciones, porque antes de pagarle al proveedor, primero tú tienes la posibilidad de ver toda la información de él. Pero obviamente lean y vean porque, por ejemplo, para mí un proveedor chino bueno debería tener 2, 3, 4, 5 años, ¿no? En la plataforma Alibaba, debe tener una tasa de respuesta, como en este caso en el 7.4 es alta, pero ¿cuántas transacciones? 17 transacciones, yo no sé si sea un monto que sea adecuado, ¿no? Depende, ¿no? Para mí es pequeño, para otros puede ser mediano, quizá alguien dice, a partir de 50 transacciones ya es un chino que me da confianza. Y luego hacer también la validación en Payiva, hacer la validación en Hoovers que han aprendido, y todo eso forma parte de la validación de los proveedores que hay en Alibaba. Bien, José Percy, profe, ¿cuáles son las probabilidades de que te estafen en Alibaba? Las probabilidades de que te estafen en Alibaba van a depender directamente de que tú mismo no leas la información. O sea, Alibaba lo que hizo fue cobrarle a los que entran a la plataforma una membresía para justamente hacer que ellos tengan una evaluación en su plataforma. Es decir, que si tú entras a la plataforma Alibaba, tienes la posibilidad de saber quién es con el que vas a contactar y sobre eso ya tú haces la negociación. Entonces, lo que sucede aquí es que muchas veces, igual que pasa en Mercado Libre, ¿no? En de remate, en Mercado Libre, en línea, las plataformas, cuando tú haces la interacción en la plataforma asegura de que la transacción se lleve a cabo, si no, no le paga al que tiene el producto porque tú vas a hacer la queja ahí y él retiene el dinero. Pero el problema acá es que mucha gente dice, no, yo negocio en Alibaba, pero cuando le voy a pagar, le pido el teléfono al chino y el chino me da una cuenta y le pago directo a su cuenta. Ya te saliste de la plataforma Alibaba. Si te vas a salir de la plataforma Alibaba es porque realmente tú conoces este tema de la negociación y eres ya un poco más conocedor del medio y salte de la plataforma, pero sabiendo bien los riesgos que te puedes dar. Si es que te quedas en la plataforma Alibaba y cierras operaciones, no hay problema. Tiene una plataforma con el Trade Assurance, con toda la evaluación que te hace acá, que no creo que te vayan a estafar si es que tú no miras bien la data. Ya les pasé las diapositivas. ¿Cómo hago para importar y pagar por Alibaba? ¿Qué recomendaciones o consejos me puede dar? Sobre todo productos de bioseguridad. No, en Alibaba, el procedimiento del pago de Alibaba, nosotros, para los que son alumnos de CAMEX, en el manual de importaciones de China hay un capítulo bien específico de pagos por Alibaba. Entonces, chicos, ahí sí les pido que antes de entrar a este tema, entren, hay un capítulo del manual es de casi 200 páginas que tiene. Entonces, entren y ahí van a ver un tema de pagos
por Alibaba. Ahí, al momento de hacer el tema de los pagos y todo lo que tiene que ver, ahí está la metodología. Tienen que crear una cuenta en Alibaba, tienen que hacer primero las consultas, luego el chino te va a indicar si el producto está en stock. Una vez que está en stock, tienes que definir si vas a elegir el Trade Assurance o no. Luego, una vez que has definido el Trade Assurance, recién le haces el pago, inicia la forma de envío. Tú tienes que elegir si es que vas a hacer una operación FOB o va a ser una operación por correo express. Elige la forma de envío y una vez que tienes la forma de envío, ya el envío se procesa, llega a Perú y lo desaduanas. Ese tema hay un tema bien descriptivo para ese tema. Las diapositivas las encontramos, ya se los pasé. Proveedores chinos que no requieren el pago por Alibaba, quieren transferencia directa, adelanto 30 y el 70 cuando el producto se pone en el puerto. ¿Qué se puede hacer respecto? Como te decía, Roy, no puedes hacer nada. O sea, los chinos en Alibaba tienen una forma de hacer negocios rígida y el concepto es bien sencillo. Si lo quieres tomar, lo tomas. Y si no lo quieres tomar, lo dejas. Acá no hay mucha negociación que hacer. Lo único que te voy a recomendar es que si es que te dan unas condiciones así, revisa bien todas las características del chino, que hay todo, en el manual de importaciones también hay un mecanismo para verificar proveedores por Alibaba bien detallado, y si todo está en orden, no hay ningún problema en que le hagas el depósito. No le veo inconveniente, siempre y cuando el proveedor sea grande, tenga experiencia, tenga la tasa de entrega a tiempo, las transacciones y todas las coordenadas que pueden haber. Listo. Mario Vargas, la mayoría de los exportadores en Alibaba piden transferencia directa al 100% por adelantado. ¿Qué se recomienda en ese caso, ya que no quieren negociar? La mayoría de los exportadores en Alibaba piden transferencia directa al 100%. Como te digo, eso es su forma de pago y medio de pago. Ahí sí no se puede negociar. Tómalo, déjalo. Así de sencillo. ¿Algún proveedor en Alibaba no acepta el medio de pago de carta de crédito o tiene otro medio de pago recomendable para hacer una primera negociación? Como te digo, los proveedores acá te ponen, ahí está, por ejemplo, acá te dicen cuáles son los medios de pago que ellos aceptan. En función a los medios de pago que ellos aceptan, tú vas a hacer la negociación. Ahí te indican qué medios de pago se aceptan. Si quieres saber si aceptan o no una carta de crédito u otra forma de pago, cuando tú inicias la compra, hay una opción que se llama contactar con el proveedor y ahí tú puedes preguntarle otras cosas adicionales. Pero obviamente, como les explicaba al principio, si el chino es una empresa que factura 5 millones de dólares y tú quieres negociar con el chino te va a pedir, a ver, dame tus datos. ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? ¿Quieres una motito o quieres un contenedor o quieres 100 contenedores? Obviamente si le dices al chino que quieres 10 contenedores al año o 100 contenedores al año, el chino no te va a tratar como si quieres una moto. Entonces, él va a evaluar tu empresa así como nosotros lo hemos evaluado al chino, y si el chino ve que eres más grande que ellos, es probable que el chino acepte la negociación. Otra cosa también que por ahora no se puede dar, más adelante sí, es que los viajes internacionales hacia China también ayudan mucho. O sea, una manera de evaluar un proveedor es conocerlo directamente en su fábrica, pero también cuidado con ese tema, porque China es muy grande, encontrar a 3 proveedores no significa que los 3 estén ahí al lado, o sea, pueden ser ciudades diferentes. Entonces, a menos que te guste ir a visitar la muralla china y hacer turismo, si vas a hacer un viaje comercial tienes que tener las cosas bien claritas, quiénes vas a visitar, dónde están, la distancia donde se encuentran, y haces una misión comercial. Los links de las empresas para verificar la experiencia de la empresa, eso se los paso acá mismo, ahí está. Es uno Panjiva, y el otro link es Dun & Bradstreet. Esto sirve tanto para los de importación como para los de exportaciones. Ahí está. Ya, luego, a ver, ya, algún proveedor en Alibaba no acepta medio de pago, carta de crédito, negociación, ya, listo. Bien, señores, profesor, quisiera importar mascarilla. Señores, todo lo que es importación de productos de China, que son, por ejemplo, las mascarillas o los productos COVID que le llamamos, actualmente tienen muchas, por ejemplo, en China han puesto listas negras para algunos proveedores.
Hay en Estados Unidos se han detectado casos en los que están decomisando la mercancía que llega por ese canal, por eso es que ahorita están pasando por Europa. Es un mercado que lo que trato de decirles es que hay que estudiarlo bien. Entonces no es o sea, importar como exportar o ser agente o broker internacional no es como que trates de vender algo por Linio o por Mercado Libre. Entonces les pido a los que están ansiosos por hacer esto, que primero terminen su capacitación, por favor. O sea, yo tengo alumnos que empiezan el curso y al segundo día que empiezan el curso ya arman su grupo de importación, ya están negociando, ya están trayendo el producto. Primero terminen de leer el manual, terminen de llevar el curso, porque aprender a importar como aprender a exportar es aprender a hacer un negocio que no es de corto plazo. O sea, aprender a exportar es, si me convierto en exportador, tengo acá para trabajar toda mi vida como exportador. Y si aprendo a importar, tengo para trabajar toda mi vida como importador. Si voy a depender de eso y me voy a meter al tema de importar, entonces háganlo bien. ¿Y hacerlo bien qué significa? Capacitarme bien. Entonces, el material que les damos es extenso, y creo que a veces no quieren leerlo y quieren solamente que les diga quién es el proveedor, cómo comprar, y cómo traerlo acá, y luego cómo es aduanar y cómo venderlo. Yo, lastimosamente, les puedo dar esa información, pero si no tienen los mínimos necesarios para poder hacer ese negocio, los voy a llevar directamente a un punto en el que no van a tener ningún tipo de aprendizaje. Nosotros acá lo que queremos es formar importadores que tengan conocimiento de la parte teórica y en la parte práctica lo puedan hacer. ¿Les va a demorar una semana o dos? Sí, probablemente la evaluación buena les va a demorar un poquito de tiempo, pero eso es trabajo. Si están ansiosos por hacerlo, aprendan más rápido, porque hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Y no se desesperen, ya saben que lo del COVID no se va a acabar la próxima semana, así que las mascarillas las vamos a requerir todo el año, y yo lo que menos quiero es que tengan una experiencia mala trayendo un producto que de pronto o no les sirve, o está sobrevalorado, o sencillamente lo traen en una importación masiva donde no van a aprender nada, porque el importador va a ser un tercero, no van a ser ustedes. No es que en una importación grupal va a aparecer el nombre de todos ustedes como importadores. Sencillamente uno lo va a hacer y todos ustedes van a decir, bueno, ya me llegó. Es como que le compras acá a un peruano las mascarillas y eso es todo. No vas a tener ningún aprendizaje en ese tema. Así que con cuidado. Mi recomendación es piano a piano, vamos avanzando poco a poco, y lo van a hacer, pero háganlo primero terminando su parte de aprendizaje y luego háganlo. Por eso es que el tema de importaciones, para mí importar es igual que exportar. O sea, tiene un proceso de aprendizaje, es lo inverso de las exportaciones, demora lo mismo. Un taller de importación de China para mí me parece realmente un engaño. O sea, nosotros hacemos un curso que dura 1 o 2 meses de preparación fuerte, pero ustedes van a salir bien empoderados, sabiendo la normativa. Todas las semanas tenemos ahí conferencias con docentes que son expertos en agenciamiento. Esta semana vamos a traer 2 más que son en COVID. Estoy buscando especialistas en COVID que sean buenos, que los ayuden. Entonces, solamente tengan un poquito de paciencia nada más para que ese tema lo vayan a hacer. Pero el peor error es tratar de correr cuando nosotros no aprendemos todavía a manejar bien. ¿Listo? Les voy a dejar mi correo electrónico. Eso sí puedo hacer. Mi teléfono personal, lastimosamente, es un poquito complicado porque me llena de mensajes, pero si me escriben al correo electrónico, ahí sí inmediatamente les voy a pasar a responder lo que sea necesario. Bien, señores, yo les agradezco muchísimo el tiempo. Cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Todas las semanas, los sábados, vamos a estar conectados para poder hacer este tipo de conferencias. El curso de Broker Internacional tiene 8 sesiones. Las 8 sesiones las vamos a reforzar aquí, más el manual y el material que tienen en el curso. Y en importaciones de China también tienen ahí sus conferencias y sus materiales los alumnos. Bien, listo, señores. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Guido. Gracias, Aníbal, Antonio, Aarón, Donna, Carlos, Dani, Ever, Edwin, Elit, Eugenio, Engelbert, disculpa si no lo pronuncié bien, Farideh, Ferry, a los Galaxy que no ponen su nombre, a los Huawei que no ponen su nombre, a los iPhone que no ponen su nombre, Jack, Jan, Jessica, John Castillo, José, Juan Amuche, Julio Lozano, Kevin, Liz Lobatón, Luz, Manuel,
Marilú, Michael, Mirela, Roy de la Cruz, segundo, Xiomara, Johan y Oscar Jr. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.